Bienvenidos, guardianes del tiempo, a un nuevo vídeo para el canal. Lo prometido es deuda y hoy vamos a ver una comparativa entre el Odin de los calibres suizos de entrada, el ETA 2824-2, clonado hasta la saciedad, y dos de sus clones. Por un lado, el suizo de Selita, el SW200-1, y por otro lado, el de HK Precision Technology, el PT5000, un calibre chino que es el último en unirse a la familia de los clones del 2824. Los vamos a someter a las siguientes 4 pruebas. Inspección visual con microscopio, en busca de diferencias visuales, de logos, inscripciones, fallos, rayones, abolladuras, etc. Prueba de remonte manual. Cómo se siente y escucha la corona del recuerda. Aquí podemos ver la resistencia, la suavidad del mecanismo cuando se le da cuerda. Las mediciones en cronocomparador. Y por último, la prueba de reserva de marcha. Una de las críticas que a menudo se escuchan a estos calibres es la escasa autonomía que tienen, así que vamos a darle cuerda a tope, sincronizarlos y dejarles funcionando hasta que se paren, a ver cuál de ellos atrapa más tiempo. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y describir los relojes que vamos a comparar para entender las diferencias. Representando al ETA 2824-2 tenemos dos contrincantes. Por un lado, este precioso Delma Cayman, un fino y elegante diver con resistencia al agua de 500 metros y que presenta el calibre suizo en su versión estándar. El reloj lo compré hace 2 años, pero apenas lo he usado. Lo habré llevado 2 días nada más. Como veis, está nuevo y es uno de los relojes que quiero poner en venta pronto. Un reloj así tiene un precio de lista entre 800 y 1200 euros. También va a competir con el ETA 2824-2, latiendo dentro, este preciosísimo UMF de Rula, reloj alemán que me enamoró desde que lo vi. Este reloj cuesta 600 euros y forma parte de una edición limitada a 299 ejemplares. No ha tenido nada de tiempo en muñeca, está nuevecico del todo y creo que también tendrá que abandonar la colección pronto, por mucho que me encante su tapa trasera articulada, que es algo que solo conocía en los relojes de bolsillo. Representando a Selita y al calibre SW200-1, que supone una pequeña evolución comparado con el SW200, sin el 1, tenemos también dos contrincantes. Otro Delma Cayman, esta vez en su versión Field, acabado estándar también. Delma sigue usando calibres ETA, pero no tanto como necesita, por lo que acudió a Selita para poder seguir produciendo, cosa que les ha pasado a muchas casas relojeras, suizas y no suizas. Este reloj se vende entre 700 y 1000 euros con correa canvas beige. Como el otro Delma, apenas ha gozado de un día de tiempo en muñeca. El otro combatiente con Selita SW200-1 es este preciosísimo Constantin Bites Dress Watch, con caja de Omega Seamaster Vintage, con acabado estándar también y que solo ha salido de su caja para el vídeo de hoy. Y representando al aspirante, al último en llegar al ruedo de los clones del 2824, tenemos a este Pagani Design PD1723, que homenajea al Rolex Air King Vintage de 1958, si no me equivoco, y que están tan orgullosos de que sea su primer reloj con este calibre que lo han escrito en el dial. El calibre es, por tanto, el PT5000. Y como bonus también vamos a hacer que compita otro calibre chino. Esta vez no se trata de un clon del ETA 2824, sino de un movimiento chino, probablemente inspirado en los Miyota de la serie 8, pero subido a 28.800 alternancias a la hora. Concretamente el Mingzhu DG4813, que venía en este homenaje al Submariner de Lish y que compré hace ya tiempo. Este reloj sí ha tenido bastante rodaje, pero nos va a servir para tener una referencia a un calibre chino no clon de uno suizo que también late a 4 Hz. Si no has visto antes este otro vídeo que te dejo en la tarjeta donde tratamos un poco el tema de este calibre chino PT5000 y en general la guerra de los clones en torno al ETA 2824, te aconsejo que lo veas a modo de introducción para ponernos en contexto. Para centrarnos vamos a valorar el calibre y su comportamiento en las pruebas que describiremos a continuación. Todos son calibres a 4 Hz, pues recordemos que el Selita SW200 y el PT5000 son clones del ETA 2824.
Si bien el ETA y el Selita están ya muy arraigados en la comunidad relojera, el PT5000 es relativamente nuevo y aunque se ha hecho un espacio entre los relojes chinos, falta por ver si, aparte de algunas marcas fuera de China que ya lo usan, será un rival a largo plazo para los ya arraigados. En esta comparativa faltaría por analizar el suizo STP 1-11 o el Landeron L24 y los otros chinos, el de Seagul, Hanzhou, Liaoning, que también fabrican clones del ETA 2824. Nos centraremos en el PT5000 como representante chino porque es el último en llegar y porque al menos un reloj que llevaba este calibre ha sido certificado como cronómetro por el Observatorio Nacional Alemán de la ciudad de Glashütte. ¿Es pues un digno contrincante frente a los suizos? Bien, hechas las presentaciones, vamos a hablar de las condiciones en las que llegan los contrincantes a la batalla. Todos los relojes, menos el chino de Leash, como he dicho antes, son nuevos y no han tenido prácticamente uso. Eso sí, todos han estado parados mucho tiempo y todos ellos han pasado por la caja giratoria de relojes unos días antes de comenzar las pruebas. Con esto yo pretendía llevarlos a un estado de funcionamiento más o menos parecido y darle tiempo a los lubricantes a que actuaran un poco, sobre todo aquellos que han estado mucho tiempo parados. Comencemos las pruebas. Inspección visual. Empecemos por el ETA 2824-2. Los dos relojes con este calibre suizo tienen muy buena pinta, no he visto resto de huellas, abolladuras o rayazos. El regulador se ve limpio y como podemos ver también hemos encontrado bajo el volante la inscripción del modelo del calibre y el logo del fabricante. Lo mismo pasa con los Selita SW200-1, en ambos casos se nota un trabajo limpio y es fácil reconocer de qué calibre se trata. Sin embargo, el PT5000 me sorprendió porque al abrir la caja del Pagani que le da cobijo vi que se ha utilizado un recubrimiento dorado, lo que en principio suele suponer algo bueno. Pero pese a que los acabados están bien realizados, no he encontrado ninguna inscripción sobre el origen de este movimiento. En las fotos promocionales se puede ver claramente la inscripción bajo el volante, pero en el mío o en el supuestamente PT5000 de mi reloj no pone nada. ¿Será un PT5000? ¿O es verdad que no existe? El Mingzhou DG4813 achaca en general una calidad menor y también carece de cualquier indicio que nos indique que se trata de este calibre. Es más, podría ser cualquier otro calibre automático chino. Punto claro para los suizos de ETA y Selita y tirón de orejas para los chinos. Prueba de remonte manual. Los dos ETA se sienten suaves, la corona gira con la típica resistencia de este tipo de calibres, pero suavemente, no hay que hacer fuerza y da la sensación de estar bien lubricado el mecanismo. Es un placer darle cuerda a estos cacharros. Los Selita también tienen un tacto agradable, pero hay más resistencia, como si le costara un poco más girar, pero dentro de los límites esperados. El PT5000 tampoco puntúa aquí, pues la corona se aferra, la tija no quiere girar y hay que hacer fuerza para conseguirlo. El sonido que emite el mecanismo al girar es áspero e incómodo. Me da la sensación de que no tiene suficiente lubricante, como si los engranajes no pivotaran con soltura. No puedo afirmar que tenga algún problema porque la corona gira y se carga. Puede que este calibre sea así y requiera algo más de fuerza para darle cuerda. Pero comparado con los suizos da la sensación de no ser muy fino. Otra cosa que no me gusta es que al darle cuerda el rotor gira vueltas enteras, mientras que en los demás calibres, aunque se mueven un poco, no llega a ser tanto y esto me huele de nuevo a falta de lubricante. Ojo, que yo no soy relojero, ni nada. Esto es tan solo mi opinión a partir de las sensaciones que me llegan y lo que veo. El Mingzhou DG4813 se parece mucho a los Selita, no es tan fino como el ETA, pero tampoco tan duro como el PT5000. Mediciones en cronocomparador. Los ETA van fenomenal, da igual en qué posición los ponga. Dan una desviación de entre -4 a +4 segundos al día. Los han regulado muy bien y pese a haber estado parados mucho tiempo me han sorprendido mucho. La amplitud y el bit error son también unos resultados excelentes.
El Delma con ETA también pasó por el cronocomparador con resultados excelentes, pero se me olvidó darle al REC. Recordad que estos calibres tienen un ángulo de elevación de 50 grados y esto tiene su importancia para el cálculo de la amplitud, así que si veis por ahí algún vídeo de estos clones del 28-24 con el parámetro estándar a 52 en el cronocomparador, no os fiéis de la lectura de la amplitud. Los SW201 daban una desviación de -1 a +11 segundos, en distintas posiciones también. No tan bien como los ETA, pero con unos valores de amplitud y cojeo, o sea, el bit error, fenomenales. El PT5000 me da una desviación de +2 a +8 segundos al día, con amplitud y bit error correctos también. Me ha sorprendido porque, a juzgar por la dureza del remonte manual, me esperaba valores más dispares, pero no se ha visto influenciado por los cambios de posición como los dos Teselita, y diría que tiene un ajuste de fábrica excelente, no como para pasar la certificación de Glashütte, pero por poco. El Mingzhou es un desastre, más de 1 minuto al día, con una amplitud pobre, en fin, un desastre, pero no esperaba otra cosa de un calibre de 3 Hz que se sube a 4. Pruebas de reserva de marcha. Para la realización de esta prueba tomamos a los participantes y los sincronizamos, todos a las 12 del mediodía del día 5 de septiembre de 2022. Les dimos 40 vueltas a la cuerda y a la hora convenida los pusimos en funcionamiento, todos a la vez. Como todos llevan parada de segundero, no fue difícil ni sincronizarlos ni ponerlos en marcha a la vez, asegurando al inicio de la prueba una reserva de marcha completa. Como no quería dejar estos relojes por ahí todo el tiempo, cuidadosamente los volví a meter en sus cajas y quedaron así, inmóviles, guardando el tiempo para ellos solos. ¿A qué hora se pararán? Esa era la gran pregunta. Un día después, el día 6 y aproximadamente a las 12 del mediodía, 24 horas justas después de comenzar la prueba, los saqué de sus cajas y volví a mirarlos para comprobar si seguían funcionando. Hasta aquí todo bien, todos funcionaban, ya no los volví a guardar, demasiado trabajo. Teniendo en cuenta la reserva de marcha que indican los fabricantes, que varía entre las 38 y las 42 horas, deberían de pararse entre las 2 y las 6 de la mañana del día 7. Volví a comprobar el día 7 a las 12 y poco de la noche, o sea 36 horas después de comenzar la prueba, si todos seguían funcionando. Y no era así. El chino más chino de todos, el Mingzhou, se había parado a las 9:23 p.m, o sea, después de 33 horas y 23 minutos. Me acosté pensando que la hora que marcara cada uno al despertarme indicaría cuando se paró y por tanto podríamos establecer la reserva de marcha total de cada uno. Y esto es lo que encontramos el día 7 a las 7 en punto de la mañana cuando fui a ver cómo iba la prueba. Los Elitas se habían parado, uno a las 6 y 5, con un total de 42 horas y 5 minutos de reserva de marcha. El otro Selita, el Delma, se había parado a las 6 y 23. Esto es 42 horas y 23 minutos de reserva de marcha. El PT5000 se paró a las 6:30 justas, con 42 horas y 30 minutos de reserva de marcha total. Uno de los ETA, el UMF, se había parado a las 6 y 41 minutos, 42 horas y 41 minutos de reserva de marcha. Y el Delma con ETA, el ganador de la prueba, seguía guardando el tiempo a las 7 de la mañana, 43 horas después del comienzo de la prueba. Se paró él solico 2 minutos después, a las 7 y 2 minutos de la mañana. Parece que había estado esperándome para pararse, menudo guardián. Este Delma y su ETA 2824-2 con 43 horas y 2 minutos es el ganador de la prueba. Para ser honestos, tanto los suizos como el PT5000 se comportaron muy bien superando las especificaciones. Tras este sencillo análisis podemos resumir los hallazgos así. ETA 2824-2, calibres bien acabados, bien lubricados, que enseñan de dónde vienen con orgullo, de tacto agradable, bien calibrados, con mediciones excelentes y los mejores en reserva de marcha. Ganan la competición claramente, aunque aquí no hemos tenido en cuenta el factor precio
que lo relativizaría todo un poco. Los Elita SW200-1 siguen de cerca al original, pero después de estas sencillas pruebas creo que le voy a seguir dando más relevancia a los ETA y para mí los Elita seguirán siendo la segunda mejor opción. Excelentes en todo, pero siempre un pelín por debajo de los ETA. El PT5000 sorprende por su performance o desempeño en el cronocomparador y bate a los Elita en reserva de marcha, pero su tacto rudo y su falta de transparencia, sin indicar por ningún lado quién es, me hacen desconfiar. Si tuviera en cuenta el precio, o muy inferior a los suizos, puede que lo pusiera en segundo lugar junto a los Elita, pero no me inspira demasiada confianza de momento, y lo más justo será dejarlo en tercera posición y volver a evaluarlo en unos años, cuando podamos juzgar su eficiencia y durabilidad. Lo que está claro es que por el precio que este calibre tiene y siendo tan parecido a los suizos, si cuidan un poco más los detalles mencionados, lo vamos a ver en relojes buenos, de calidad y cada vez más. El Mingzhu DG4813, un puro desastre, poco fiable, rudo y con una reserva de marcha escasa. No es un digno contrincante y no merece ni la cuarta posición. Espero que te haya gustado este vídeo. Yo disfruté mucho haciéndolo y me ha ayudado a conocer un poquito más estos calibres. Y con esto me despido. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en el siguiente y recordad que... no hay dinero que pueda comprar un segundo de tiempo.